Los sistemas internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia internacional han avanzado de manera importante en cuanto a la protección de los derechos de la mujer durante las últimas décadas. Los compromisos adquiridos por el Estado colombiano involucran su responsabilidad más allá de garantizar alguna indemnización cuando la violencia sexual haya sido cometida por sus agentes o particulares con su consentimiento o complicidad. A su vez, el llamado bloque de constitucionalidad confiere un estatus especial a normas y principios de derecho internacional. En este sentido, se describen a continuación los principales avances en legislación, jurisprudencia y pronunciamientos de organismos internacionales de protección de los derechos de la mujer, que en virtud de su compromiso directo a través de la ratificación de tratados y del bloque de constitucionalidad, establecen un marco general de obligaciones y de responsabilidades para el Estado colombiano frente a las mujeres víctimas de violencia. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el principal instrumento de protección de los derechos de las mujeres en el sistema internacional y obliga a los Estados parte a tomar las medidas apropiadas para asegurar su plena igualdad. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres y Paz subraya la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y niñas. Y a este respecto, destaca la necesidad de excluir estos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones de amnistía. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, señala dentro de los deberes de los Estados el de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la debida diligencia es una obligación de medio o comportamiento, no de resultados, que abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas conforme a la Convención Americana y a la jurisprudencia de la Corte. Hace 20 años las organizaciones de las mujeres en el continente americano, las mujeres que vivían violencia y las mujeres que trabajaban con mujeres que sufrían violencia, logran que se convoque una conferencia continental en el marco de la Organización de Estados Americanos y fruto de esto surge esta convención que se llama Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Tiene una enorme importancia porque es la primera convención de carácter continental que se relaciona de manera específica con el tema de la violencia contra las mujeres. O sea que coloca el tema de la violencia contra las mujeres en su más amplio definición y manifestaciones como un asunto de política internacional y crea un marco de obligaciones para los estados de manera específica. Digo que es importante porque en los otros continentes, excepto en los últimos años, han venido tratando de tener una convención de esta naturaleza. La responsabilidad del Estado colombiano en relación con la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado interno no ha sido puesta en cuestión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, pronunciamientos en relación con el establecimiento de responsabilidad del Estado por violencia sexual contra la mujer, así como sobre determinación de responsabilidad del Estado por actuaciones de grupos armados al margen de la ley, proveen una serie de elementos que establecen hitos en cuanto a los alcances de la responsabilidad del Estado en esta materia. La Ley 1257 del 2008 señala que las competencias para los casos de violencia intrafamiliar de las comunidades indígenas corresponden a la autoridad indígena, en desarrollo de la jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional.
En el marco de los comités descentralizados de esta ley, llevados a cabo en los departamentos de Cauca y Caquetá, mujeres indígenas de distintos municipios manifestaron la falta de mecanismos en sus comunidades para la denuncia, protección, investigación y sanción de la violencia intrafamiliar y otro tipo de violencias, así como la correlativa falta de atención por parte de la Comisaría de Familia. Estas entidades argumentan la pertenencia poblacional indígena, generando como resultado una barrera en la garantía de sus derechos a vivir una vida libre de violencias. La superación de esta barrera será una tarea del Estado colombiano, que coadyuve en brindar a los distintos pueblos indígenas herramientas para una efectiva prevención, atención y sanción de las violencias en el marco de esta ley. Se puede destacar el fallo condenatorio por la Asamblea de Justicia de Indígenas NASA en Cauca, la cual condenó a 30 años de cárcel a un hombre por el delito de feminicidio. Es un acto sin precedentes. La Fiscalía General de la Nación acompañó como observadora a la Asamblea de Justicia de Indígenas. La justicia indígena asume el reto de un juicio exprés contra un feminicida de su comunidad en Tacuello, Cauca. El hombre fue sentenciado a 30 años en una cárcel del IMPEC. El 8 de agosto del año pasado, la indígena Ninfa Isabel Mosquera, comunera del pueblo Nasa en el Cauca, murió de 2 impactos de bala propinados por su compañero sentimental, Germán Antonio Osorio. Ese señor siempre andaba armado y haciendo tiros al aire. La Guardia Indígena detuvo al homicida, quien borracho disparaba al aire en las fiestas patronales de la comunidad. Uno anda con un arma, sabe que la carga para hacer daño. Además, lo que hizo, lo hizo con intención, sabía lo que estaba haciendo. Con el apoyo de la Fiscalía Delegada para Asuntos Indígenas, arrancaron las investigaciones que concluyeron este jueves con una condena ejemplarizante por feminicidio. Levanten la mano los que están de acuerdo por 30 años. Hay mayoría en el tema de la decisión. En una demostración de justicia rápida y efectiva, la condena fue determinada por el resguardo de Tacuello, que en asamblea escuchó a las partes. Para el comunero Germán Antonio Osorio, la decisión por el delito cometido de 30 años. Escoltado por la Guardia Indígena, el acusado no pronunció palabra y los pedidos de clemencia los hizo su familia. Tengan en cuenta que estamos investidos hoy como jueces cuando estamos reclamando que se ejerza el control y que se aplique autoridad. Es la primera vez que la Justicia Especial Indígena profiere una sentencia por feminicidio y la segunda sentencia ejemplarizante que profiere de manera pública en menos de un mes, ya que el pasado 18 de enero fue condenado a 45 años de prisión el asesino de Olmedo Pito. Pero, ¿cómo se logró esta articulación entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, especialmente en temas de género? Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados deben respetar el derecho indígena como una emanación de sus derechos a la autodeterminación. Los sistemas de justicia indígena deben actuar con debida diligencia y asegurar el acceso de las mujeres indígenas a la justicia sin discriminación. La realidad es que en los resguardos indígenas las niñas, madres y hermanas son víctimas de violaciones y cuando hablan y claman por justicia, en muchas comunidades las castigan o las consideran sucias, manchadas y dañadas. No hay que idealizar la ética indígena, ya que a veces se magnifica la autoridad de los indígenas y por lo tanto no hay quien la controle, vigile e intervenga. Mientras tanto, hay abusos frente a la defensa de los derechos humanos, como sucede con la justicia propia respecto a los casos de violencia sexual. Pese a esto, en la eterna controversia de quién debe castigar las violaciones contra mujeres indígenas, si la justicia ordinaria o la justicia en las comunidades, muchos indígenas tienen una posición clara: con el respaldo del Estado, nosotros, nuestras autoridades. Las tensiones entre el derecho indígena y el derecho internacional en materia de derechos humanos resulta a favor de la universalidad de estos. Según la Corte Interamericana, estos gozan de validez universal, pues los valores que encargan han sido aceptados por todos los pueblos del mundo hasta el punto que son instrumento a través del cual el derecho internacional busca el diálogo y la convivencia de todas las naciones. En el caso de un delito de acceso carnal abusivo con una menor de edad,
Por mandato constitucional está dado al conocimiento de la justicia ordinaria y en el decreto 1098 del 2006 se establece la prohibición de que quienes resulten acusados o condenados por este comportamiento gocen de beneficios penales. De igual forma, se reiteró la protección especial del menor, no solo por la legislación colombiana, sino también en los convenios y tratados internacionales de derechos humanos. Nosotras las mujeres hemos sufrido en todo el contexto. Se sufrió la violencia sexual, se sufrió el exterminio de mujeres, el asesinato de mujeres. Nos han convertido en como ese botín de guerra para los hombres. Cuando yo estuve en La Habana, Cuba, para mí, como mujer, como indígena y como víctima, fue algo importante porque realmente desde ahí podría dar mis aportes, mi lucha, mi resistencia, todo lo que yo había luchado. Entonces para mí fue un logro importante porque ahí se refleja la resistencia y la pervivencia como mujer dentro de un escenario histórico para Colombia.